señal de café tiene consecuencias. Muy buenas tardes para todos los que nos ven desde la señal de Tele Boyacá o desde el canal de YouTube de Viva Palabra. Es un placer para nosotros otra semana más estar aquí con ustedes en charlas y cuentos. Salud para todos los que están esta tarde tomándose un cafecito con estos fríos que han estado haciendo. Bueno, ante todo, primero comenzar con un poco de la programación que tendremos esta semana en Viva Palabra. Vamos a tener a una maravillosa cuentera graduada de la escuela, Juliana Marín, que nos va a presentar un espectáculo que yo digo que el nombre va a atraer a las personas a esta sala. Se llama ¿Cómo viajar el mundo sin dinero? Yo también quiero saber cómo es que hacen eso, porque muy bueno explorar el mundo y no tener que gastar un peso, ¿sí o no? Jueves, viernes y sábado estará a las 7:30, así que no se lo pierdan porque es una maravillosa cuentera. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial que ha participado en muchas ocasiones aquí en Viva Palabra, que hace parte de un espacio muy especial en la Universidad Nacional, pero si ustedes quieren saber de quién se trata, pues tienen que esperar a la pausa, así que ya volvemos. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Esta tarde nos acompaña un cuentero muy especial que es excelente en escena, pero también es un excelente compañero cuentero, porque, bueno, casi que hace tanta fuerza como Doña Euforia cuando está apoyando a alguien que está en escena. Quiero que recibamos con esa misma euforia y esa misma alegría que él siempre nos da a Santiago Aguilar. Santi, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por recibirme. Cuéntame, vamos a empezar con la pregunta clásica. ¿Cómo llegaste a la cuentería? ¿Cómo llegaron los cuentos a ti? Bueno, los cuentos llegaron a mí de una forma muy particular. Yo apenas estaba como en mi primer semestre y había dos amigos que ya habían entrado a cuentería. Una muchacha que me gustaba en particular y él. Entonces, como uno es bobo y uno está primíparo, uno dice, bueno, la forma de caerle será entrar al mismo grupo. Y pues el segundo semestre yo me metí al grupo de cuentería y resultó cuando yo le había llamado que ella ya se había salido. Y entonces yo dije, no, pues ya me tocó salirme, yo no voy a entrar, pero como era justamente en un hueco que me quedaba de la universidad, yo tenía ese espacio, y dije, bueno, voy a ir a la primera clase a ver qué pasa. Pero yo dije, como no me quiero aburrir allá, voy a llamar a otro par de amigos para que estemos ahí disfrutando. Y la clase me pareció muy buena porque la tuve con Patri.
Fue una clase muy animada, donde nosotros crecimos, disfrutamos mucho, así que la verdad por eso desde ese mismo día decidí seguir. Y fue como algo muy bonito, fue un espacio que me alegraba las tardes, me alegraba el tiempo de la universidad y me ayudaba a mantenerme con ánimos. Pero me parece que increíble, la cuentería trajo un cuento detrás, es decir, entró de una forma que uno nunca esperaría a la cuentería. Y cuéntame, entonces quizás Patri fue la primera cuentera que viste contando o alguien más que viste contando. Curiosamente, o sea, no fue a Patri directamente, porque si uno veía los cuentos de ella, al menos en escena, pero poquito en clase, pero el primero fue el espacio también del cuentacho. Yo el primer cuentero que vi fue a Corderito. Y por eso también me imagino la escena conocerá, yo tengo una gran fanaticada por Corderito. Es como de mis cuenteros favoritos y yo siempre lo apoyo. Y también otro de los cuenteros que vi fue a Paula Andrea Fernández del Cuentacho. Entonces es como ese apoyo y eso, verlos en escena y ver cómo lograban durante una semana universitaria que estábamos motivar tanto al público y animarnos, lo que me siguió motivando a seguir en estas actividades. Y, a ver, ¿tú sientes que ese espacio de repente te ha ayudado en tu carrera? Que me gustaría que le contaras al público que estás estudiando, cuánto te falta y si eso te ha motivado o te ha ayudado en tus exposiciones, en tu carrera seria, pues profesional. Yo estudio Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Estoy actualmente como en mi 9ª matrícula. Y la verdad sí tengo que admitir que me ha ayudado mucho la misma cuentería. Pues yo siempre había tenido muchos problemas de seguridad antes de entrar a cuentería y fue justamente por eso que me metí al espacio. Y desde eso he logrado ir creciendo y madurando de muchos aspectos. Ya tengo mucha mayor seguridad no solo en escena, sino también para conversar y ayudar a las demás personas. Porque siento que la misma cuentería te ayuda a entender y a lograr empatizar más con las otras personas. Porque no solo te paras a escucharlas, sino que también puedes, con lo que lo escuchas, darles una respuesta más íntima. Y desde ahí también es que luego llegó la etapa de ahora soy representante de la carrera de Ingeniería Civil dentro de la Nacional, y después, un semestre justo de forma muy curiosa, ya soy monitor de la materia de Geología Aplicada. Wow. Y eso también es mucho gracias a las habilidades comunicativas que logré desarrollar dentro del espacio. Pero es que además Santi el año pasado, él no le gusta chicanear tanto, nadie apenas nos nombró. El año pasado se ganó un diploma en la Universidad Nacional por la constancia con la que este hombre va a este espacio del Cuentacho. Cuéntame, ¿qué ha significado ese espacio? Porque tanta disciplina quiere decir que es un espacio importante para ti. Ese espacio significa mucho para mí, es parte de mi alma. O sea, yo amo el Cuentacho, amo a las personas que estamos ahí partícipes y amo el público que siempre va y nos ve. Es muy bonito mantenerlo porque es un espacio que actualmente, este año va a cumplir 16 años. Llevamos muchos años haciendo cuentos, hay muchos grandes cuenteros que han hecho parte del espacio, entre ellos Bencho, El Oso, Wilmar. Es muy bonito y es también pasar la palabra, pasar la fuerza y mantener vivo este espacio porque se necesita arte en las universidades. Se necesita más en una universidad tan llena de ingenierías, tan llena de simplemente mentes robotizadas que van y solo estudian cálculo en las tardes. Se necesita también esas personas que se dan un momento para soñar, un momento para vivir otras historias y para sentir. Eso es lo más bonito que yo siento del espacio. Y además yo siento que hay muchos cuenteros en la universidad que estudian ingeniería y quizás es por eso, porque mueve el lado artístico, el lado sensible de uno, que no es algo que se ve en esas carreras. Y cuéntame, ¿cómo te has sentido contando? Es decir, has estado en otros espacios además del Cuentacho. ¿Cómo te has sentido en esos espacios contando tus cuentos? Yo me he sentido bien. Antes es algo como, bueno, no voy a decir que no y todos los cuentos me entenderán, es como ese miedo también que a uno le da, como ese medio pánico escénico, pero como ese que se siente bacano, como ese tensionadito bacano, así le llamo yo, porque uno se siente tensionado pero al mismo tiempo con unas ansias de pararse en el escenario. Pues me he logrado parar en muchos otros espacios. Con el Cuentacho hemos ido muchas veces a Girardota, ya hemos ido 2 años, en las diferentes estaciones agrarias, me he podido parar también en el parque ecológico. Estuve durante el año pasado aquí en Viva Palabra haciendo un semestre y me he permitido también pararme muchas veces aquí en los diferentes festivales.
No he ganado ninguna en mis categorías, pero sí lo sigo intentando. Y también me paran muchas veces aquí en las noches de cuento improvisado, ¿cierto? De cuenteros en apuros, donde, aunque siempre con Santiago Campo y Julián Barrientos participamos, nunca ganamos, pero es tan bonito participar con ellos. Y entonces es como algo que me gusta, me siento muy bien haciéndolo, es algo que de cierta forma me llena. Bueno, vamos a ver entonces a Santi en escena, vamos a ver esos cuentos que él nos trae y ya regresamos. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Conéctate a lo mejor de la región. Disfruta de internet de alta velocidad. Tu mejor opción. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Me alegra. Yo les cuento que la vida es un milagro. Y esa no es solo una típica frase de cajón que pone tu tía en el Facebook junto con una imagen de violín, sino que esta frase, aunque uno no lo crea, es la realidad de muchas personas aquí en Colombia. Y más por todo ese conflicto, como nos contó Imelda, un conflicto que nos dimensiona tanto y nos llega a tantas personas. Por ejemplo, esta historia se sitúa en una época donde se enfrentaban los godos contra los liberales. Aunque bueno, si yo solo les digo eso, estaría redundando. Mejor les digo que este conflicto sucedió en una época donde aquellos ríos azules se tornaron rojos por la sangre. Una época muy fuerte, en donde allá, en un pueblo antioqueño, Zaragoza, vivía una familia encabezada principalmente por un doctor que era un teso. Era de los más capaces en el pueblo de aliviar todos los males. Y sobre todo, era de esos médicos que un día te estaba arreglando un dolor de pierna y al otro, si veía que tenías una situación que no se podía curar, te llevaba a un lugar y te decía que te hicieras baños de sol para curarte de todos tus dolores. Es que era yerbatero, era médico y era boticario, era un teso. Y él, por el otro lado, su esposa era una maestra de primaria. Que si esta muchacha no me deja mentirle, esos profesores se reparten todas las clases. Prácticamente pareciera que solamente hay un docente en el kinder o en primaria, porque ella daba todas las clases. Y ella daba esas clases cantando y jugando, y no poniendo canciones como la que estaban escuchando de fondo de reggaetón. No, en esa época no existía, sino que ella cantaba esas canciones de Pinocho, canciones muy bonitas, canciones de un curita de velita, canciones que siempre le llegaban a todos esos niños al corazón. Y ella cuidaba muy felizmente de sus 3 hijos, Elkin, que ya tenía 15 años, Luis Felipe, y por el otro lado, de Gladys, que era una bebé que apenas había nacido. Ellos vivían en una casa muy enorme, tenía unas 5 habitaciones, de la cual se destacaba aquella habitación del final, donde tenían un espacio exacto para rezar. O bueno, eso era lo que decía doña Teresita, porque los otros muchachos solamente se la pasaban jugando y molestando cuando iban allá a rezar. Entonces, esa casa estaba llena de amor, de cariño, de felicidad. Hasta que un día llegó un viejo amigo de don Carlos. Don Carlos, ¿cómo va? Mire, yo le tengo un mensaje. Y es que en este pueblo, si usted no se va esta noche, no tengo que explicarle, señor. Eso es muy claro. Vamos. En serio, váyase.
Le digo por favor que se vaya. Si no, ya sabe. Don Carlos no hizo mucho caso y simplemente se puso a organizar sus cosas para su día laboral. Mientras que su esposa le dijo que se fuera, que buscaran otro camino, que se llevaran a los niños. Él le dijo, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que cuidar a mis hijos. Yo tengo que cuidar al pueblo. Yo soy para el pueblo y por el pueblo. Mira, hacete esta lucecita en torno a las almas, para que por favor tú nos encomiendes a ti y a todos. Que yo me tengo que ir para cuidar de los demás, pero no quiero que ellos no estén bajo mi cuidado. ¿Sabes? Que aunque todo lo malo les pase, siempre me van a tener a mí a su lado. Y así, don Carlos empezó la ida. Y mientras ella se quedó, doña Teresa sola en esa habitación, en esa casa, bien preocupada. Y como todas las mamás, mientras estaba preocupada, se puso a estregar. Se puso a estregue y estregue y estregue esos platos. Y entonces mientras iba estregando, uno de esos muchachitos le dijo que le organizara el pelo. Entonces era estregue, pelo al niño. Estrego, si se la sabe, cártela. Estrego, pelo al niño. Estrego, adelantada. Estrego, pelo al niño. Estrego, pelo al niño. Y pa' chocolate. Eso era lo que hacía como para desestresarse, para quitarse toda esa preocupación, hasta que vio que del alba se iba haciendo la hora y aún no había llegado a don Carlos. Muy preocupada, porque a lo lejos solamente se fueron llegando y escuchando eso. Ella sabía lo que se venía, así que cogió un machete que había, se lo entregó a su hijo mayor y le dijo, Elki, hoy usted convertirse en hombre, papito. Cogió a los dos y a su bebé y se los fue llevando a aquella habitación que les comentaba donde siempre rezaba. Y mientras iban en el camino, uno le iba preguntando, mamá, ¿dónde está papá? Mamá, ¿sabes dónde está papá? Mamá, no nos podemos entrar aquí sin papá. Mamá, decime dónde está papá, mamá. Decime dónde está papá. Ella les dijo que se calmaran, que no se preocuparan, que iba a estar bien, que ya llegaba, que se demoraba un poquito, pero que iba a estar bien, aunque en el fondo sabía que no era así. Y va avanzando el tiempo, aquellas pisadas iban creciendo. Y con eso, los machetes que iban trayendo aquellos hombres y las pistolas se iban acrecentando esos sonidos. Esa casa completa se volvió un silencio cuando esto. El silencio solo lo podían cortar esos machetes y cómo raspaban el viento. Y eso fue aumentando y aumentando la tensión. Hasta que de la preocupación que sentía su madre, la pobre Gladys sintió todo eso en su corazón. Y en un solo... En esa casa, aquellos bandidos, aquella chusma, se dio cuenta de dónde estaban. Ahí, en esa habitación. Todos se fueron organizando, fueron preparando los machetes, fueron preparando esa sed de sangre. Esa violencia que tanto había caracterizado a Colombia, la fueron encarnizando en sus machetes y en su vida. Se fueron acercando y con cada paso que daban era un temor más dentro de esa habitación, donde lo único que se sentía eran los llantos de esa muchacha, de esa bebé, de su madre, la preocupación de esos muchachos que no paraban de rezar y de esperar que algo pasara, que algo evitara de una tragedia. Iban encomendándose también a las ánimas, a lo que fuera, hasta que cuando de la nada iba sintiendo que la chusma estaba cogiendo el machete listo para pegar el último golpe. ¡Ah! Pasaron por aquella donde había esa puerta, no estaba nada, no había nada. Era prácticamente como que se hubiera desaparecido. Aquella casa de esas 5 habitaciones parecía que tan solo tenía 4. Recogieron muchas veces aquella posición
estaba. ¡No estaba! Esa puerta no estaba. No había forma de entrar. Era imposible. Ellos sabían, ellos querían matar, ellos querían asesinar. No podían. Era extraño. Era como un milagro. Y así fueron pasando las horas. Y esos hombres decidieron imaginarse mejor que todo había sido una locura de sus pensamientos y que aquella familia no existía. O peor, que mejor se habían muerto de inanición porque no habían podido comer nada. Sí, eso fue lo que pensaron y se alejaron. Mi familia salió de aquella habitación llena de preocupación. Porque claro, yo no les había dicho este detalle, pero esta historia es de mi familia. Mi abuela era doña Teresa, mi abuelo era don Carlos, mi tío era Elke, mi padre que está sentado aquí con ustedes, Felipe, y la hija pequeña era Gladys. Esta historia la cuentan ellos y van viendo cómo al salir se iban encontrando con esos charcos de sangre, con esas familias muertas. Por un milagro se encontraron también a don Carlos y en el camino pudieron seguir adelante. Se dieron cuenta y nos damos cuenta con estas tragedias que vivimos los colombianos, que a veces un milagro puede salvarnos y traernos aquí a contar en historias y a vivir sueños y esperanzas, porque a veces, sin importar si eres godo, si eres liberal, si eres conservador, si eres del pacto histórico, si te importa cualquier partido político, etc., sin importar qué, los milagros y las tragedias no tienen color. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Bueno, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre este cuento, cómo llegó a ti, por qué lo elegiste, o bueno, que dicen que los cuentos lo eligen a uno. ¿Por qué este cuento entonces que eligió? Este cuento primero me llegó como una tarea de Viva Palabra, porque teníamos que hacer un cuento de bebidas y yo estaba como muy difícil de pensar, bueno, ¿qué cuento? Y luego llegué a recordar que mi familia había sufrido esta tragedia hace muchos años atrás. Ya lo había escuchado y había recordado parte porque hace poquito había visitado a mi tía, pero fue con ella habérmela podido contar y detallar que yo dije, parce, esa es una realidad que viven muchos colombianos y es algo que se merece ser contado. Y es creo para lo que está la cuentería, para contar no solo las cosas bonitas, sino para contar también lo que vivimos de sufrimiento de los colombianos y para en cierta parte apoyarnos y entender, porque eso no nos debe dejar atrás, sino que nos debe ayudar a salir adelante. Claro, y además, digamos, reflejar esas realidades, aunque sean dentro de un cuento, pero dentro de un cuento que mucha gente, como dices, puede sentirse relacionada porque eso es una realidad pues latente en el país. Entonces, bueno, una tarea, pero ¿qué tipos de cuentos te gusta contar a ti? ¿Crónica o cuentos de autor o te gustan más los tuyos? Cuéntame. Yo sí soy más de cuentos de autor. Desde que empecé sí cogí un cuento de un autor un poquito desconocido y de ahí fui pasando también a varios autores. Yo lo que hago muchas veces era como coger el cuento, irlo transformando como el mío, como lo que se hace mucho desde Viva, irlo volviendo mi propio cuento, ¿cierto? Pero respetando al autor. He contado cuentos de Eduardo Galeano, cuento también otros cuentos de William O. Henry, que es uno que me gusta mucho, La Última Hoja. Ese cuento lo presenté el año pasado en el festival, me encanta. Y en general sí tiendo a contar mucho de ellos, porque me parece que, como dice el mismo J, ya tienen una estructura, son cuentos fijos, y entonces uno puede más fácil transformarlos y encontrarle una estructura más determinada. Yo he intentado también contar algunos propios, tengo dos, uno que aún estoy como terminando, bueno, tres, sí cuento también el que acabamos de ver. Tengo uno llamado La Batalla por el Valle de Aburrá, que es entre una abeja y un colibrí. Algunos dirán que es copia. Y otro llamado Encuentros Inesperados. Y esos cuentos son como los que me representan y me gusta mucho que
juntar como en cierta parte el humor y al mismo tiempo la tragedia. Me parece que juntamente como esas dos situaciones tan adversas crean algo diferente en escena que nos ayuda a empatizar tanto con el espectador y al mismo tiempo a crecer en base a lo que se dice. Que en parte también eso hace que los momentos trágicos no sean tan duros porque, digamos, se suavizan un poco con este asunto del humor, ¿no? Y Santi, que es tan disciplinado, ¿qué cuenteros lo inspiran? ¿Cuáles son los cuenteros que él dice, yo quisiera ser como este? ¿Qué cuenteros me inspiran? La verdad me inspira mucho, y no porque estemos en Viva, pero me inspira demasiado Jota. Me inspira mucho Jota, le tengo una gran admiración por muchos de sus espectáculos. Amo demasiado Medellín a solas contigo, ese espectáculo desde el momento que lo vi me llenó. Me encanta El sobradito de tren. Otro de los cuenteros que sigo admirando desde el momento que la conocí, Carolina Rueda. La admiración que yo le tengo a Carolina es increíble, hasta tomé un curso una vez con ella. Otro, Harry Marín Baos es de mis respetos. La verdad también entre los últimos, entre los que más admiración y algún día me gustaría ser también como ellos, en cierta parte también está Pedro Mario López Delgado y Giovanni. Me parece que son como los cuenteros a los que algún día me gustaría también parecerme. Unos grandes referentes de la cuentería. Él no eligió nada, él eligió solamente a los grandes referentes de la cuentería. Santi, ¿cuáles son tus planes como cuentero? ¿Cuáles son las cosas que quisieras lograr o planes que tienes que nos puedes contar aquí en el programa? La verdad, aún me gustaría ese año dedicarme para poder sacar mi propio montaje, seguirle dedicando a otros cuentos, empezar también a ir a cuento de personaje teatralizado. Me gustaría mucho empezar a ir por esos lados. Sí estoy intentando buscar diferentes estilos, como uno de los cuentos que hice el año pasado fue de comedia, intentarlo llevar también viendo lo que tanto se puede explorar por ahí. Y también otro que hice que me gustó mucho de terror, de justamente uno de terror llamado Los Sonrientes. Me parece que el terror también, desde hace poco que lo empecé a explorar, es un ámbito que uno mientras más lo va inmiscuyendo más puede encontrar historias más bacanas, así que hasta alguna vez como sacar algún especial o algún montaje de terror me parecería muy bacano. Bueno, entonces el hombre quiere seguir experimentando, ya no solamente, pues, como nos decías hace poco en los cuentos improvisados como te hemos visto en Cuenteros en Apuros, sino pues en otros ámbitos, digamos en otros géneros. Esta es la última pregunta. Esos géneros, por cierto, sí. ¿Tienes un género favorito un género favorito? Lo que favorito. venga, sí, como me gusta, en verdad me estoy enamorando del terror y como que yo siento que el terror... Yo creo que sí soy más de lo que venga, o sea, porque, o sea, como con el que me siento acomodado en el momento que quiera contarlo. No es como que yo solamente voy a contar terror o tales, sino que yo siento que hay momentos para todo. Hay historias que le llegan a uno en el momento adecuado. Entonces, yo no voy a decir que solamente me gusta contar un género, sino como en base a lo que quiera contar en ese momento, lo voy a contar. Ok. Bueno, Santi, qué maravilla tenerte aquí. Siempre se siente el calor humano de Santi, que siempre ha sido como tan especial y tan cercano a Viva Palabra. Y amigos, nos despedimos por el día de hoy. Antes de irme quisiera invitarlos a que se unan a nuestra Vaki. Por aquí les vamos a estar dejando el QR para que esta sala sea una sala mucho más grande, que por cierto muy próximamente se va a inaugurar como tal, que nuestra casa es nuestra casa. Pero ahora también queremos que esta sala reciba el Festival Entre Cuentos y Flores, y para eso necesitamos de su apoyo en la Vaki. Desde 3,000 pesos usted puede hacer el aporte que salga de su corazón. Santi, despídete de nuestro público. Muchísimas gracias a todos por haber visto el programa, ya sea desde YouTube o desde Teleboyacá. Les agradezco y espero que sigan sintonizándonos, sigan buscando el video, y muchas gracias por todo, que les vaya muy bien.
mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Tele Boyacá.